Estamos en contacto con Tomás Eliayev, secretario de Derechos Humanos del CIPREVA. Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero, ¿cómo fue la situación en la marcha del jueves entre la policía de la ciudad y quienes estaban marchando? Bueno, el jueves nosotros estábamos realizando nuestra movilización nacional de las trabajadoras, los trabajadores de prensa. Nos concentramos en el Obelisco para ir rumbo a la sede de Callao del Ministerio de Trabajo. Y ya desde el principio nos sorprendió la presencia de un cordón muy nutrido de infantería con escudos y protección, como si nosotros fuésemos a agredirlos. Nuestra marcha era una marcha muy concurrida, con familias, con bombos, trompetas, banderas. Digamos, venimos, como ustedes bien dijeron, pasando una situación de más de 2.500 puestos de trabajo que se han perdido. En mi caso particular, junto a mis compañeros de Revista 23, esta semana, el Día del Periodista, se nos anunció el cierre de la revista y nos hemos quedado en la calle. Así que obviamente lo sentimos como una provocación que uno, digamos, está pasando una situación tan difícil y la respuesta del Estado es enviar un cordón tan provocativo. Se pusieron sobre, mientras íbamos por la calle Lima, sobre la calle en vez de ir sobre la vereda, haciendo una línea al lado de la movilización, empujándonos. Y bueno, cuando llegamos a Avenida de Mayo, quisieron detener a un compañero, un fotógrafo de Página 2, se lo agarraron del cuello. Bueno, obviamente había muchas cámaras y no caímos en la provocación y le pudimos explicar a la policía que se tenía que correr y finalmente lo hicieron y pudimos marchar sobre la Avenida de Mayo tranquilos. Pero bueno, fue una prepoteada más. Nosotros desde que se anunció el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas que lo hemos alertado, ahí precisamente se pretendía ponernos en un corralito a la hora de trabajar y también, bueno, había toda una serie de disposiciones en contra de las manifestaciones. Nosotros consideramos que tenemos el derecho a salir a la calle y que la verdad que es una muestra más de que las fuerzas policiales tienen una mentalidad antidemocrática, al igual que lo que ha pasado con la Sala Alberdi, donde policías que vienen de estar en efectivos policiales que vienen de ser de la bonaerense, de la federal, se reconvierten en la metropolitana y disparan plomo contra reporteros gráficos. Nos tienen miedo cuando estamos con cámaras, eso también es algo que tenemos que saber. Así que un poco esa fue la situación y la reflexión sobre esta semana tan importante que hemos pasado para el gremio de prensa. Sí, le tienen miedo a la opinión pública. Y tengo una consulta. ¿Ustedes buscaban reunirse con alguien del Ministerio de Trabajo? ¿Pudieron ser recibidos? No. Ya en su momento hemos intentado hacer reuniones y no tiene mucho sentido. Simplemente ir a hacerle sentir la presión al Ministerio, de hacer el acto ahí. Nos parecía que ese era el lugar simbólico para señalar dónde está la principal fuente de nuestros problemas, y está en un Ministerio de Trabajo que responde siempre a las empresas, nunca a los trabajadores, y siempre toma partido por la parte empresarial, por lo cual las empresas se sienten muy envalentonadas para seguir avanzando con el ajuste y en distintas modalidades, ya sea la más grave, que es el vaciamiento, los despidos, y la precarización creciente del trabajo. Así que el Ministerio de Trabajo, al avalar todo esto, bueno, se constituye en el actor del cual nosotros vamos a reclamar. Tomás, ¿ha habido durante este último tiempo un deterioro en las condiciones de trabajo importante para los periodistas? ¿Cuál es el balance que se hace desde el CIPREVA? Ha habido un deterioro de las condiciones de trabajo al calor de las nuevas tecnologías. Las patronales utilizan ese argumento para decir que un mismo trabajador tiene que desarrollar la tarea que antes hacían 4 personas. Esto es un desmedro de la calidad. Se vio en ejemplos como la cobertura de las elecciones en Estados Unidos, que canales de primera línea tenían al corresponsal que estaba hablando filmándose, y eso quedaba muy feo, digamos. La modalidad de los colaboradores se extendió muchísimo, los compañeros cobran facturando, y muchas veces tarde y con muy pocas condiciones para negociar una mejora salarial. Eso se ha extendido mucho, pero bueno, tampoco hay que pensar que es el fin absoluto del periodismo, porque los medios siguen siendo necesarios y bueno, hay nuevas modalidades como la autogestión,
en realidad no son tan nuevas, pero que florecen, que ahora están floreciendo, y no hay que... Al calor de la necesidad. Digamos. No, para nada. Y yo respecto a esto te quería consultar, porque nombraste el cierre de la revista 23, y quería consultar si tienen ya definido algunos pasos a seguir por parte de los trabajadores, si va a ser algún tipo de trabajo como en tiempo argentino, si tienen la posibilidad. No, son situaciones distintas. Ajá. En el caso de Tiempo Argentino, Infonews o el Argentino Zona Norte son compañeros que fueron compañeros nuestros en el grupo 23. La revista 23 fue vendida al grupo Olmos en fines de 2014, el grupo Crónica, Crónica TV, Diario BAE, Diario Crónica, y de alguna manera nos salvamos de ese vaciamiento. Los compañeros de Tiempo Argentino, Infonews y Argentino Zona Norte se quedaron en la calle sin ni un peso. En nuestro caso nos están proponiendo pagarnos una parte de la indemnización, y nosotros estamos exigiendo, planteando, reclamando, apelando a la responsabilidad social de la empresa para que podamos ser reubicados. Somos 14 compañeros en las distintas empresas del grupo. Entendemos que esto es posible y que si bien, bueno, nuestro reclamo principal es no al cierre de la revista 23, son casi 20 años de una revista que reivindicamos, que ha tenido una trayectoria interesante en materia de derechos humanos, de igualdad de género, ha hecho un periodismo, creo yo... Sí, un periodismo más de investigación que no abunda. No te escucho, perdóname. Un periodismo más de investigación que últimamente no abunda, digo. Exactamente, ha tenido sus altas y sus bajas también con las líneas editoriales empresariales y ciertas cosas que han sucedido, pero el balance que es una voz más que se está callando, en ese sentido lo lamentamos, pero bueno, en el caso de que persistan en esta lamentable decisión, lo que planteamos es ser reubicados. Hasta ahora no ha habido una respuesta positiva por parte de la empresa, pero seguimos tratando de abrir canales de diálogo y mientras tanto seguimos movilizados, alerta, participamos con mucha energía en la movilización del jueves, con nuestras banderas, dimos todas las notas que se pudo, íbamos hablando con todas las radios y sitios y distintos medios que han reflejado la situación, a través de los compañeros, las compañeras que nos dan una mano con esto, bueno, haciendo escuchar nuestro reclamo y con la prioridad de defender las fuentes de trabajo, porque bueno, se viven situaciones muy angustiantes, cuando uno pierde el laburo y no sabe qué va a hacer. Así que esta es nuestra lucha, una lucha más de las tantas que hay en este momento en el gremio, pero bueno, para nosotros obviamente central porque la estamos padeciendo. Seguimos en la asamblea permanente, somos un grupito chico, les decía, somos 14 compañeros, y bueno, atentos a que la empresa pueda tener este acto de sensibilidad y los compañeros puedan ser reubicados. Hasta ahora la respuesta es negativa, pero confiamos en generar, en convencerlos de que es necesario que no se sigan perdiendo puestos de trabajo. Ya ha habido más de 2.500 compañeros que perdieron su puesto de trabajo, tenemos que detener esta sangría. Tomás, una última pregunta te hago respecto a el fallo de la represión en la Sala Alberdi. Implica desde mi punto de vista implica un precedente bastante nefasto para lo que es sobre todo para el ejercicio de la profesión periodística. ¿Cuál es la posición del CIPREVA oficialmente? Sí, nosotros nos hemos acercado a los tribunales para solidarizarnos con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, con los compañeros baleados con plomo. Consideramos que forma parte de un ataque contra la actividad de los trabajadores de prensa, que ha tenido varios episodios. Por supuesto ha sido el más grave, pero ha habido varios casos. Sin ir más lejos, cuando nació la policía de la ciudad, su primer intervención fue contra los vendedores ambulantes en 11. Esto fue el 11 de enero de este año y un fotógrafo de Crónica recibió una bomba de estruendo tirada por la policía a sus pies. Durante el desalojo y la represión brutal en el Hospital Borda, compañeros de Diario Clarín, de FM La Tribu, de otros medios fueron agredidos por la Policía Metropolitana en aquel entonces. Es decir, después de lo que ha sido los casos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, de Mariano Ferreira, donde la labor de la comunicación, de los comunicadores que se comprometen con la verdad y con lo que están viendo y se animan a denunciar, hace que se rompa el silencio y las fuerzas policiales saben muy bien que la gente con cámaras lo viven como una amenaza. Se ve mucho, con mucha saña en los encuentros de mujeres, la represión en Mar del Plata durante el anterior gobierno, donde le dispararon
a un compañero fotógrafo y obviamente ahí en complicidad con grupos neonazis en la Catedral de Mar del Plata. El año siguiente en Rosario dispararon una compañera de un compañero de Telam, otra de Página 12 y otra de la Garganta Poderosa con perdigonazos en la cara. La compañera de la Garganta Poderosa. Recientemente en la marcha del último 3 de junio hubo una represión, una compañera de Telam fue agredida por la policía mientras ella estaba sacando fotos. Es decir, es una conducta que está avalada por este protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, que más que protocolo en realidad es una bajada de línea avalando a las fuerzas policiales a avanzar en este sentido. Y bueno, nos preocupa mucho, es un atentado a la libertad de expresión y nosotros unimos las luchas que llevamos adelante contra los despidos, los cierres, en contra de la precarización y por aumento, y la lucha, digamos, por un periodismo que esté al servicio de los derechos humanos, de los intereses del pueblo, porque, bueno, eso nos toca cuando salimos a movilizarnos, sufrir en carne propia la prepotencia policial y cuando nos toca salir a trabajar estamos también sintiendo eso. Tomás, te mando un abrazo grande y bueno, los micrófonos de Q-Radio siempre están a la orden para el CIPREVA y para la gente de la revista 23. Bueno, muchas gracias por el espacio y quedo a la orden. Un abrazo grande. Bárbaro. Gracias. Tomás Eliayer, secretario de Derechos Humanos del CIPREVA. Señoras y señores, este ha sido